Muy buenas noches, muy buenos días, mañana o en el momento que nos esté usted viendo. El día de hoy vamos a cambiar un poquito el formato para hacerlo un poco más ameno para todos ustedes, siguiendo algunas recomendaciones que nos hicieron. Y bueno, el día de hoy Pepe no nos va a acompañar. Pepe va a estar acompañándonos en algunos programas sí, en algunos programas no, por unas situaciones que él ahorita está empezando a hacer nuevos proyectos, a lo cual le deseo todo el éxito del mundo, pero va a seguir siendo parte de este programa, pero no periódicamente. Sin embargo, el día de hoy, y como ustedes saben, la Espiral del Silencio podcast tiene como objetivo principal hacer una reflexión en cada uno de los programas y cada uno de los temas que vamos a hacer. Entonces, el día de hoy me acompaña mi querida Conciencia. Conciencia, ¿estás ahí? Hola Liz, ¿cómo estás? Muy buena tarde, noche, día, a la hora que sea. Yo sé que siempre es un gusto poderte acompañar por acá. Eh, pues qué gusto. Pues muchas gracias. Y pues bueno, no quería dejar pasar el tan renombrado 8 de marzo. Es un día especial para todas las mujeres y no en una manera positiva o negativa, simplemente creo que es una situación que nos debe de llevar a la reflexión. Y quizás van a escuchar un poco de reflexión de mi parte, no en un tema profeminista, sino en un tema más integral. Yo pienso que los seres humanos debemos de respetarnos como tal. Esa es la primera regla. Somos seres humanos, no importa el género que decidamos tener hacia adelante, obviamente nacimos bajo dos sexos, como yo le diría, al final del camino somos cromosomas XX y XY, posteriormente bajo dos sexos y, bueno, una cantidad de géneros que se han estado desarrollando, lo cual no es motivo de este programa, pero sí en un momento determinado hacer una reflexión sobre qué es el 8M para una mujer más, en este caso su servidora Lisette Plata. Y bueno, y aquí va a estar por eso acompañándome mi conciencia, como mi parte masculina, que obviamente me centrará en algunos otros temas o no. Entonces, sí quiero decirles que el 8 de marzo es para mí, como Lisette Plata, Martínez Plata, es un día en el cual me recuerda la falta que le hacemos a otras mujeres como mujeres, más allá del patriarcado y muchas cosas que peleamos como mujeres. Yo creo que detrás de un hombre siempre está la educación de una madre y más en la cultura mexicana que tenemos matriarcados disfrazados de patriarcados y que la mamá es la que educa, ¿no? Muchas de nosotras crecimos con el tema de no vayas sola a la tienda, que te acompañe tu hermano. Y a lo mejor tu hermano tiene 6 años y tú tienes 15, pero tu hermano, por ser hombre, te va a acompañar a la tienda, aunque tú terminas defendiendo a tu hermano en un momento. Pero nos educaron como mexicanas que si no hay un hombre al lado nuestro, o cuando menos esa fue una educación que se dio hasta antes de todo este movimiento feminista, pues eso fue lo que realmente nos educaron a nosotros. Entonces, o a nosotras, perdón. Y entonces, si no hay un hombre que te cuide, si no hay un hombre que te acompañe en la fiesta, si no hay un hombre que en un momento determinado esté contigo, pues entonces tú puedes estar bajo peligro, en riesgo y demás, y es ahí donde hemos equivocado, creo yo, el camino en el tema de la educación. Pero no sé, conciencia, si estoy ya divagando o qué opinas de todo este tema. Pues yo creo que todo este tema del feminismo, pues tiene diferentes orígenes. Creo que su origen principal, pues radica en el tema de la ilustración. Es el origen, digamos, ilustrado. Hay que entender que feminismo hay diferentes olas del feminismo durante épocas históricas y hay algunos prototipos, bueno, por llamarlo así, algunos esfuerzos para hacer un tema de feminismo, pero creo que evidentemente el tema es sociocultural, es decir, el machismo en el que viven diferentes mujeres y con el que fueron criadas, no solo por sus padres, sino por sus pares, sino por la misma escuela, sino por la misma sociedad y por todo este sistema estructural que nos sujeta,
hablando ya en temas politológicos y sociológicos, pues lo que debemos de entender es que las mujeres, lejos de cuidarlas, les fueron quitando valor. Es decir, su tema de invisibilización siempre ha existido, porque era un tema de, o sea, tú no puedes ir solo a la tienda, pero no era un tema de seguridad, porque a lo mejor muchas no vivían en Ecatepec, ¿no? O no vivían en una zona muy complicada o compleja en temas de seguridad. A lo mejor vivían en una zona muy bien, pero no pueden ir solas porque necesitaban de la compañía de un varón, ¿no? Oye, pero pues, voy a la tienda de la esquina, es una zona muy segura, aquí no pasa nada, no, y no era un tema de, no, pues es que te van a robar, ¿no? Es que había de cierta desconfianza hacia la mujer de qué estaba haciendo, ¿no? Entonces, cuando revisamos todo ese tipo de micromachismos, tienes toda la razón, Liz. Yo creo que como tu conciencia te puedo decir que cuántas veces, pues, de forma involuntaria, a lo mejor tus padres, tus abuelos, tus tíos, pues como que de cierta manera te ponían esos techos de cristal, esos comentarios, esos micromachismos, que pues tú los vas, aparte adoptando, ¿no? Y es muy triste porque vamos reproduciendo estos patrones culturales de violencia genérica, ¿no? Es decir, eres mujer, no te puedes cuidar, ¿no? O sea, en un sentido de seguridad, o sea, no te puedes cuidar. Y como bien comentabas en tu ejemplo, a lo mejor tú eras mayor que tu hermano y te podías defender mejor que tu hermano, pero no, pues, quién sabe a dónde va a ir Liz. Entonces no era un tema de seguridad, era ponerle un chaperón para que pues no pasara algo. Entonces, ¿cuántas veces se sigue reproduciendo? Y a lo mejor hablamos de eso como algo muy lejano, pero el día de hoy se sigue viendo. O sea, a lo mejor el problema es que hoy ya es mal visto desde una comunidad más amplia, pero eso no significa que no siga existiendo. ¿O tú crees que ya erradicamos eso? Yo creo que no, pero te escucho tus comentarios, Liz. No, conciencia, yo creo que no lo hemos superado porque además volvemos a la misma situación. Quien educa los primeros años y por lo general, y no nos hagamos, en México sigue existiendo un gran matriarcado disfrazado de patriarcado. O sea, al final, la mamá es quien decide, la mamá es la que habla, la mamá es la que toma las decisiones, y todavía en muchas situaciones de poblaciones rurales, pues aunque la señora no tenga en un momento determinado el poder adquisitivo, por decirlo de alguna manera, que le dé una libertad financiera y toma de decisiones, sí puede llegar a darse que las señoras influyen en la educación. Y entonces es el tema de, a ver, hijita, levántate y sírvele a tu hermanito, ¿no? O a ver, hija, sírvele a tu papá, ¿no? Y entonces volvemos al mismo tema. Yo no veo a un padre fomentando el patriarcado como a una madre en muchas zonas rurales de nuestro país. Entonces, eso de que ya lo superamos, no. Eso en una gran parte, y si nos vamos al sur, sureste de México, bueno, pues todavía encontramos todos estos usos y costumbres. Y otros más, ¿no? Y otros más donde peyorativamente se ve a la mujer como una moneda de cambio. Volvemos al mismo tema. También hay que entender algo extremadamente importante. La sociedad mexicana es tan plural que los usos y costumbres que tenemos en el norte del país, y lo hemos platicado en muchos programas, no es igual a los usos y costumbres en el sur, sureste del país, ni del centro, ¿no? Entonces, lo que para nosotros como chicas citadinas, por decirlo de alguna manera, vemos como, no, es que esto no es posible, para otros es parte de su razón de existir, ¿no? Entonces tendríamos que hacer una modificación a la idiosincrasia de microzonas y de macrozonas también, para que podamos decir que esto ha cambiado en un momento determinado. Pero la realidad es que hablo de México. eh, pues sí, todavía tenemos sistemas patriarcales muy fuertes, pero muchas veces dominados y fomentados por las propias mujeres. Ojo, ¿por qué? O por ejemplo, la abuela, la tía abuela, la mamá, la niña a lo mejor quiere superarse, ya trae otro tipo de educación por lo que permea en redes sociales,
pero la mamá, la abuela, la tía abuela y demás tienen mucha influencia para que este tipo de situaciones se sigan fomentando. Entonces, por ejemplo, eh, lo hemos platicado mucho, ¿no? Claro que ahorita vemos muchas mujeres rompiendo patrones muy fuertes y eso es lo que quisiera abordar en el siguiente tema, porque al final no, o sea, no es fácil romper estos techos de cristales que tanto lo han creado los hombres como lo han permitido y los han solidificado las propias mujeres. Vuelvo al mismo tema. Nunca falta la tía chismosa, y perdonen que lo diga así, donde la tía chismosa ya influyó para que la niña se casara a los 15, 16 años, ¿no? Porque si no va a ser quedada. Y entonces romper estos patrones culturales es tremendamente complicado, ¿no? Y ahorita hablamos de cómo romper o cómo se han tenido que ir rompiendo los techos de cristal. No sé qué opinas de esta conciencia. Definitivamente creo que en ese sentido, Liz, te puedo decir algo así que como tu conciencia, que también no solo son los techos de cristal, sino los pisos pegajosos, ¿no? O sea, hay veces Exacto. que también los pisos pegajosos impactan brutalmente porque son estructuras que aunque son socialmente construidas, son muy difíciles de derribar. Y pongo un ejemplo. Eh, ¿Cuántas veces muchas de las mujeres que conocemos, muchas de las mujeres que conocemos, no estudiaron lo que quisieron porque estuvieron obligadas por un padre, algún abuelo o la misma madre a, no, no, a ver, espérate, o tú no estudias, o si estudias, tú estudias algo, pues es que eso no es para niñas, no estudies una ingeniería, no estudies esto, porque eso no es una carrera para niñas. Y Además, hoy, por te vas a ejemplo, casar claro, o te vas a casar, y vas para a qué tener estudias? hijos. Exactamente, entonces mejor hay que enfocarnos nuestros recursos en darle una buena escuela a tu hermano, pero a ti no. Ay, ok, entonces todo ese tipo de temas. Oye, lo que me da gusto es que, por ejemplo, y creo que eso tú lo viviste, querida Liz, eh, cuando fuiste parte del sistema educativo, darte cuenta que, bueno, ya estamos rompiendo también esas cosas. Hoy, por ejemplo, en las escuelas politécnicas y tecnológicas del país, hoy la matrícula de mujeres ha ido incrementando y estos sí son triunfos del feminismo. Es Claro. decir, que vamos rompiendo esos patrones culturales. Ahí se ve cómo va avanzando el feminismo. El problema es que a veces el feminismo lo encasillamos en solo un tema de una marcha, Exacto. y a veces Exacto. no visibilizamos las diferentes aristas de las luchas, ¿no? O sea, está la lucha educativa. Hoy, por ejemplo, también las plantillas de docentes han ido cambiando. Antes eran puros profesores. Hoy hemos ido evolucionando todo este tipo de temas que creo que ahí es donde el feminismo real, ese que realmente está peleando por espacios de poder, espacios simbólicos, espacios de diferentes cuestiones, está ganando espacios. El problema es que creo que a veces llevan la lucha feminista a tierras estériles y en Exacto. las tierras estériles nunca va a crecer nada. Escuchaba hace poco una gran amiga feminista en ese sentido y decía algo muy importante, siempre lleva tu lucha feminista a una tierra fértil y cual sea tu lucha, si es en tierra fértil, va a abonar a que tú y otras mujeres vayan rompiendo los ejes patriarcales. Totalmente de acuerdo con su apreciación. El problema es que a veces solo visibilizamos tema, por ejemplo, de marchas, el tema de destruir no sé, algún tipo de monumento, que por ejemplo, a lo mejor yo como tu conciencia tengo otra perspectiva, no sé cuál piensas tú, Liz. Por ejemplo, yo te puedo decir algo como tu conciencia, yo creo que sí estoy a favor en el tema de que a veces las revoluciones tienen que ser tan violentas como la misma agresión que sufre uno. Ojo, yo nunca estaré a favor de la violencia, porque la violencia siempre genera más violencia, pero a veces el cambio tiene que hacerse notar tan fuerte como la violencia que se ha sufrido para que sea visible. Pero me gustaría saber qué piensas sobre esto, Liz. Fíjate que, conciencia, voy a diferir un poco contigo, no en el tema de la violencia genera más violencia. Yo creo que todas las mujeres, y más las que nos enfrentamos en los campos laborales, hemos sufrido violencia profesional, violencia de género y otro tipo, o sea, digo, no, no la violencia la debemos de entender como un golpe, ¿no?
A veces los golpes duelen menos que las violencias psicológicas o las violencias profesionales o por cuestión de género, ¿no? Y aquí yo quisiera comentar un poco mi propia experiencia, que a veces nosotros nos callamos, pero a veces tenemos que decir y no en un tema de victimizarme ni victimizar el tema, pero a mí cuando dicen, bueno, salgo y violento y rompo y pinto, está bien, yo entiendo que como mujeres siempre nos vamos a sentir débiles ante una sociedad patriarcal, si se puede llamar así. Yo todavía difiero mucho que sea 100% así, o sea, insisto, yo creo que es 50 y 50, o sea, detrás de un hombre macho y demás hay una mujer madre que no le metió otro tipo de principios ni de educación. Es como dicen, detrás de un príncipe hay una reina, ¿no? Entonces, yo sí creo eso, ¿no? Que la educación de los hombres depende mucho de las mujeres y más en la sociedad mexicana. Esa es como mi primer primicia, ¿no? La segunda que yo te diría, y bajo mi propia experiencia, bueno, pues yo casi a mis 46 años, porque este mes cumplo años, ¿no? Cumplimos conciencia. Quiero decir que en los casi 20 años que llevo de servicio profesional, la mayor parte en servicio público, ya sea a nivel estatal o federal, pues yo sí he vivido momentos muy críticos y muchos de ellos propiciados por propias mujeres. La, la, la que a veces te pone primero el pie, y desgraciadamente, y me duele decirlo, es una mujer. Yo le tengo más miedo a una mujer que a un hombre, porque con los hombres yo he hecho una buena sinergia en los trabajos y en equipos de trabajo, pero con mujeres yo he tenido muchas confrontaciones muy fuertes, porque la mujer siempre, este concepto de sororidad, no creo que madure en el corto plazo, ¿no? Y aquí quiero meterme en un tema antropológico que ojalá y me disculpen todas las mujeres y a lo mejor me van a funar y bienvenida a la funada, ¿no? Pero las mujeres antropológicamente, al nosotras venir, si nos vamos a las épocas de las cavernas y de los mamuts, donde obviamente, pues si un mamut mataba o un hombre se moría dentro de la casa que iban a hacer y llegaban y pues tenías a una viuda con hijos o sin hijos, pues obviamente esa mujer tenía que buscar la estabilidad y tenía que buscar a otro macho, y perdón que lo diga así, a otro macho protector, y tenía que competir con otra mujer. Entonces, las mujeres, dentro del ADN de la mujer, somos tremendamente competitivas con otra mujer por este tema de que siempre buscamos la protección porque es un tema antropológico, no es un tema de educación y demás, es un tema de, para que la especie humana hubiera sobrevivido, tenía que ser así, ¿no? Entonces, inclusive, pues es un patrón que se da mucho entre las leonas y entre otros mamíferos, donde obviamente tienen que pelear. Bueno, las leonas al final terminan cazando en manada, ¿no? Pero, por ejemplo, pues si tú tienes que mantener a hijos y tienes que tener un hombre que es el que va por la carne, por el mamut, pues tienes que conseguirte un macho que te provea, aunque hayas tenido hijos de otro macho que lo aplastó un mamut, ¿no? Entonces, este concepto tan básico, lo traemos en el ADN. O sea, perdón que le hable yo tanto del ADN, pero lo traemos en el ADN. Y es un tema antropológico, de preservar la especie. Entonces, cuando nosotros estamos en un ámbito laboral, me voy 2000 años en el tiempo hacia adelante o un poquito más, ¿no? 5000 años en el tiempo, pues te terminas dándote cuenta que eh, las mujeres siempre vamos a ser competitivas con otra mujer. Y en el ámbito laboral, pues obviamente tú quieres demostrar que tienes ciertas habilidades y ciertas capacidades. O sea, y perdón que lo diga, unas a nivel intelectual y otras a nivel físico. Entonces, este tipo de competencia natural, alguna vez escuchaba de un psicólogo y sí lo creo,
La mujer no se viste para un hombre, la mujer se viste para competir con otra mujer. Entonces, y si ustedes se fijan, cuando llega una mujer muy exuberante, las primeras que voltean y se clavan la mirada no son los hombres podrán voltear, ver, a lo mejor dar un barrido, pero quien se clava con el tema somos nosotras como mujeres, porque está operada, porque está no sé qué, y las primeras que criticamos a otra mujer somos las propias mujeres. Entonces, el concepto de sororidad es un concepto muy reciente que yo creo que nos va a costar muchos años para poder cambiar esta dinámica de no ver a una mujer como competencia, sino realmente como un tema de pares y un tema de apoyo entre mujeres. Eso por una parte. Y bienvenida a la funada. Pero por otra parte, creo que sí tenemos que entender que una mujer siempre es la competencia y a veces la piedra en el zapato de otra mujer, ¿no? Antes de hablar de temas. Y en el ámbito profesional, y no sé si antes de que entre a la experiencia, conciencia, me pasé con lo que acabo de decir. Yo creo que vas a ser de las primeras canceladas de este 2025, pero bueno, entonces es otra circunstancia. Mira, considero yo algunas cosas muy importantes de lo que acabas de comentar. Creo que el tema de sororidad, hoy ya algunas feministas lo están debatiendo. ¿En qué sentido? Y hay una frase muy, pues no quiero decir bonita porque no es lo que quiero decir, pero muy icónica sobre esto, muy importante, que dicen, no las quiero a todas, pero a todas las quiero vivas. Es decir, hay mujeres que obviamente va a ser muy difícil que hagas sororidad con ellas porque competiste con ellas, porque y no competiste de forma frontal, ¿no? Hubo malas mujeres, es decir, malas personas que independientemente, porque también caeríamos en un error de decir como que todos los hombres son malos, así como que todas las mujeres son buenas, no. Así. Y es lo que dicen ellas, es efectivamente, la lucha feminista no puede encerrarse en un tema de solidaridad, en el sentido de decir, por ser mujer, yo tengo que ayudarte, no, espérate, a ver, sí te voy a ayudar tal vez, pero no porque, o sea, como cualquier ser humano, pero si tú eres mala conmigo, yo no te quiero cerca de mí, ¿no? Y por eso reflexionan y rematan, creo que de forma muy importante o muy padre, diciendo, pero sí te quiero viva, es decir, la lucha es por tu seguridad, porque estés tranquila, porque estés bien, pero si eres mala persona, que te vaya como te vaya, ¿no? O sea, en el sentido no que la quieres muerta, ¿no? Pero que te vaya en el sentido de que si te portas mal y te pasa algo malo, pues es tu bronca, ¿no? O sea, y creo que en esa parte se está debatiendo mucho el concepto, no porque sea algo malo la solidaridad, sino porque al final del día, para que eso se dé, pues debiera haber un cambio interno o colectivo que permee en lo interno, en lo individual, donde haya mejores seres humanos. Y tal vez ese día, independientemente del sexo, género que tengamos cada persona, pues va a haber un cambio social de forma trascendental, porque eso va a hablar de buenas personas, no de buenas mujeres o de buenos hombres, eso da igual. Entonces, pues en ese sentido puede ser que por ahí pueda ser tal vez cuestionable por algunas visiones tu apreciación, pero eso no significa que sea mala per se, o sea, al final tú hablas de tu experiencia, yo como conciencia que te conozco de toda la vida, como conciencia, pero te puedo decir que, pues también, como bien comentaste durante tu reflexión, cuántas veces sufriste varios embates y los más fuertes fueron de mujeres, no ni siquiera de hombres. Entonces, ¿dónde está la solidaridad? Entonces, ahí creo que aplica muy bien esta frase donde dices, bueno, ok, no te quiero junto a mí, pero sí te quiero viva, ¿no? O sea, no quiero que te pase nada malo. Y creo que eso es muy importante. Y creo que la lucha feminista, insisto, debe de irse acercando a ese tipo de caminos para que su lucha sea fértil. Sí, porque aquí es la segunda reflexión o la segunda premisa que quisiera yo decir. Em, en el largo camino de estos 20 años que a mí me ha tocado trabajar, obviamente yo he trabajado en áreas raras que la vida me ha llevado, como protección civil, como desarrollo social, y obviamente es encontrar a muchas mujeres que sí han sufrido violencia, y es cuando yo reflexiono, ¿no? ¿De qué sirve salir a una marcha, segundo momento para que me funen, si
Del 8 de marzo de cada año al siguiente 8 de marzo de cada año, no hacemos nada por las mujeres que realmente están violentadas, ¿no? Yo le tengo mucho cariño y una gran experiencia que yo tuve cuando tuve una situación complicada por cuestión de género, en un trabajo anterior, que obviamente no mencionaré para no entrar en detalles, pero sí fue un cambio porque cómo era posible que yo como mujer estuviera en un puesto directivo, ¿no? Porque pues obviamente a mí me ha tocado y ese es un tema que a mí me gustaría retomar. Yo vengo de una madre que salió a trabajar en los 1950, donde le decían que a qué esquina se iba a parar, cuando mi mamá tenía una profesión de contadora y pues no alcanzaba con el gasto, y mi mamá obviamente salía a trabajar a una empresa, ¿no? Y obviamente no iba a ninguna esquina, iba a trabajar, a ganar y a ganar dinero de manera pues, como hoy cualquier mujer, ¿no? Y esas son las mujeres que realmente rompieron el techo de cristal. Y esas son las mujeres que se impusieron a la tía metiche, a la suegra, a la mamá, a las hermanas metiches y demás, diciendo yo merezco y yo tengo que trabajar y a mí no me importa el qué dirán, ¿no? Y fueron las que rompieron los esquemas y nos abrieron parece que a sus hijas les abren este nuevo camino donde pues nosotros ya, yo ya no estudié una carrera MMC, ¿no? Mientras me caso, como se decía en aquellos ayeres, hace 20, 25 años, ¿no? Entonces, fue un golpe duro cuando yo decido estudiar ciencias políticas, inclusive para mi propia madre, porque con mi padre, de hecho, pues él me dijo, estúdiala, me parece una carrera que te va a gustar mucho. Él influyó mucho en que yo estudiara lo que he estudiado y me he desarrollado en lo que me he desarrollado. Aquí en el tema patriarcal, lo que pasa es que yo tengo un papá que realmente ha estado detrás de mí apoyándome. Entonces, por eso es de que a veces no te genera tanto conflicto cuando tienes un padre con una mente muy abierta que en lugar de cerrarte los caminos, te ha impulsado a seguir adelante, ¿no? Pero en su momento mi mamá sí dijo, ¿y por qué vas a estudiar ciencias políticas? ¿No? No es una carrera para mujeres. Y yo, pues, no sé si sea para mujeres o no, pero todavía no vivíamos la modificación que se hizo en las épocas del expresidente Peña del 50-50 en puestos legislativos, ¿no? O de cargos de elección. Entonces, obviamente, pues, yo iba a estudiar una carrera donde sí, principalmente había hombres, porque, pues obviamente era una carrera hechas para hombres, ¿no? Entonces, pues sigues rompiendo estos techos de cristal, dejando a un lado el que dirán, y obviamente empiezas a trabajar y empiezas a encontrarte con el tema de que te tienes que ir mimetizando para ir avanzando en el tema, ¿no? Y te encuentras, obviamente, tus primeros tropiezos, tus primeros fracasos, y yo sí puedo decir que las mujeres de mi edad hemos roto muchos techos de cristal, pero en silencio. Y a veces hemos tenido que sufrir violencia de género cuando no sabíamos que se podía llamar así, y hemos llorado y hemos aguantado y hemos seguido adelante sin quejarte, ¿no? Por eso les decía, yo no quiero victimizarme. Yo creo que muchas mujeres que hemos trabajado en el ámbito profesional, y no hablo de acoso, hablo de violencia, de ¿por qué eres mujer? ¿Por qué estás trabajando en un puesto directivo? Y viene la segunda parte. ¿Quién es tu amante? ¿Con quién te acostaste? ¿Cuál es tu vínculo? Y a veces el decir es por capacidad, de verdad es un tema que te dicen, no, no es cierto, ¿no? ¿Y qué has hecho? Que eso es a lo que voy, ¿no? O sea, lo pongo como ejemplo porque al final es darle la vuelta y decir, sí, sí lo he vivido, sí, sí me ha tocado, sí, sí me han acosado, sí me han propuesto vivir en un momento determinado, tener cierto tipo de favores para yo poder alcanzar otros temas a los cuales he dicho no, porque también ha sido mi elección decir no, aunque me cuesta más trabajo, pero me voy a ir por este lado, ¿no?
Y la vida pues también me ha dado la suerte de irme poniendo en posiciones interesantes y como mujer directivas, ¿no? Pero sí recuerdo una anécdota que a mí me dolió mucho, que por una cuestión de género y por una cuestión de honestidad, ¿no? Porque yo tenía que poner en claro que yo no me iba a prestar a cierto tipo de situaciones que pudieran verse como un tema de corrupción, pues evidentemente me costó un cargo, ¿no? Y siempre le voy a estar muy agradecida a una gran mujer que quiero ser y a lo mejor nunca le he hecho como el reconocimiento como tal y que hoy me da mucho gusto que siga creciendo y que es una mujer que trabaja para las mujeres, Elena Lara, que me habló y me dijo, ¿cómo te ayudo? Y esa vez, de verdad, el simple hecho que yo le pudiera expresar y manifestar cómo me sentía, me dijo, yo te ayudo y hacemos, emprendemos, cambiamos, te ayudo, ¿qué necesitas? ¿Cómo te apoyo? De verdad, cambió mi vida. Y no era un 8 de marzo y no necesité salir a manifestarme y no necesité hacer muchas cosas más que encontrar una palabra de una persona y de muchas amigas que he tenido que han sabido cómo empatizar ciertas situaciones y así es como hemos salido adelante. Yo no sé si eso es sororidad, pero sí creo que el que pueda estar una persona contigo abrazándote en un momento determinado, donde tú estás destrozada por dentro, pero tienes que estar de pie, como diría esa obra, ¿no? De pie como roble, para que no te vean quebrarte y seguir, no es una situación fácil. Y eso es lo que por eso yo no creo en las marchas, yo creo en el día a día. Y en si una mujer necesita un apoyo por estar sufriendo violencia, ¿cómo te ayudo? Porque a veces el simple hecho de estar sin mover, sin movilizar y demás, de estar ahí en el acompañamiento, puede hacer el cambio para que salgas también de tus círculos, porque no es fácil cuando vives una situación de violencia el salir tan fácil, ¿no? Tú puedes decir, ay, bueno, voy por ti, te rescato y demás, pero ya cuando estás en una situación de violencia, el romper el círculo, el que vuelvas a confiar en ti, el que estás completamente quebrada y reconstruirte, es lo que realmente tarda y ahí es donde debemos estar trabajando de mujer a mujer, de te jalo y seguimos adelante y no te dejo caer hasta que tú misma puedas salir de tu círculo de violencia, ¿no? Entonces, no sé qué opinas de esta reflexión, querida conciencia. Pues considero que en eso tienes gran parte de razón, Liz. Al final, insisto con el tema de llevar tu guerra feminista a un territorio fértil. O sea, al final del día son diferentes los espacios y las trincheras. Hay que entender que a lo mejor tu lucha en su momento fue en el tema laboral, abriéndote espacios, luchando contra el moving, luchando contra varias cuestiones. O sea, al final de todo esto, y creo que a veces ahí sí encuentro sororidad, pero obviamente no es, o sea, pero no fue un tema obligado, es decir, fue un tema de que alguien que es tu amiga dijo, yo quiero ayudarle a Liz, ¿no? En lo que yo pueda ayudarle. Y creo que ese es cuando la sororidad se demuestra ya de forma más tangible, ¿no? Lejos del discurso y más en la praxis. Y creo que eso es lo que se debe de transitar para que la sororidad quede más allá del discurso, se debe de llevar a la práctica. Si no, se queda en palabras y eso pues no va a cambiar las cosas. Lo único que va a cambiar son los hechos. Y como bien comentas, a lo mejor en sentido, tu mamá, igual que muchas mujeres, fue pionera en el sentido de salir a trabajar en un mundo de hombres, mundo complicado, porque obviamente para mediados del siglo XX, pero todavía un mundo de hombres, Definitivo. entonces, el salir a trabajar, pues también era luchar, ¿no? Y obviamente son luchas que se van generando día con día. El problema, insisto, y es que se siguen reproduciendo. Obviamente, son luchas en diferentes ámbitos, ¿no? Y creo que algo que es importante de puntualizar, porque ya estamos entrando en la recta final de este programa, es en la parte de... A mí me queda mucho una frase de una gran caricatura que veía hace algunos ayeres,
se llamaba Rugrats, que en México traducieron como Aventuras en Pañales, donde las mujeres que salían en esa caricatura, todas las mujeres rompían estereotipos de género, pero sin marcarlos tan fuertemente. Mm. Y una frase que pasa muy padre, muy bonita, donde sale la mamá de Angélica Pickles, que es pues una de las protagonistas de la caricatura, donde habla de que empieza a decir, o sea, ella le comenta a su esposo que la única forma de que triunfe su hija en una estructura dominada por varones es que ella respire, huela, trabaje diariamente, autoconfianza, ¿no? Y eso es cierto. Tú lo dijiste hace rato, inspirado en ti, autoconfianza, para no hubiera salido adelante. Es decir, si tu papá no hubiera estado contigo diciéndote, Liz, tú puedes, Liz, no importa, Liz, cuentas conmigo, Liz, esto. Si no te hubiera generado en ti esa autoconfianza, hoy definitivamente no sería la misma Liz que tenemos hoy enfrente en la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo también desde casa? Generar que nuestras hijas tengan autoconfianza. Autoconfianza, autoconocimiento y autoestima. Hace Así. poco lo comentaba muy atinadamente Tatiana Ortiz, que la tuvimos en este programa. Son parte de sus ejes, la autoconfianza, el autoconocimiento y la autoestima de su conferencia. Y es que es cierto, hoy para que las mujeres derriben de forma fuerte y fértil los patrones que también sufren de violencia también en el deporte, ella lo dice muy claramente, hay que tener autoconfianza, autoconocimiento y autoestima. Tú lo dijiste muy puntualmente, en el tema laboral y político, quieres triunfar en una estructura de varones, autoconfianza, autoestima y todo eso. Entonces, creo que esa es la reflexión final como su conciencia, como tu conciencia, perdón, es decir, hoy, si queremos llevar a tierra fértil cualquier tipo de feminismo, debe de encabezar reproduciendo patrones ahora de autoconfianza, autoconocimiento y autoestima en nuestras niñas, para que ellas hagan de este lugar un mundo mejor, ¿no? Ya obviamente hay que hacer más cambios, entre ellos en la misma estructura capitalista y lo demás, pero yo me iría con esa reflexión final y pues ahora sí que nos quedamos con tu cierre, querida Liz. Gracias, conciencia, como siempre, orientando mi mente. Pues yo quiero darle, este tema da para más. Yo solamente quería contar mi experiencia como mujer y como mujer que ha trabajado casi 20 años en el sector público, en un mundo de hombres, indudablemente, donde experiencias puedo platicarlas muchas, pero yo quiero agradecerle a nuestras abuelas que rompieron los primeros patrones, a nuestras madres que dijeron cómo no, y a mis amigas, a esta generación entre 50 y 40 que hemos sufrido todo tipo de situaciones, pero que no nos doblamos tan fácilmente. Y conozco mujeres muy resilientes y muy luchonas que a pesar de haber sufrido acosos, violencia de todo tipo, violencia de género, violencia física, hoy por hoy son grandes mujeres y grandes ejemplos de vida. Y quiero decirles a todas esas mujeres, gracias por ser un ejemplo, por cambiar las cosas, por romper los techos de cristal, porque hoy las chicas millennials, las centennials, tienen más libertad y han dejado de vivir cosas. Obviamente vivimos en un mundo tremendamente inseguro y violento, pero quiero decirles que si la sororidad se tiene que construir, construyámosla con los ejemplos de vida, con resiliencia, con fortaleza, con comunicación y no tratando de derribar solamente paredes físicas. Las paredes que debemos de derrumbar son paredes mentales, son paredes emocionales, y eso son mucho más complicadas que ir a pintar y a ir y romper cristales y demás. Si esa es la manera de expresarte, exprésate así, pero que no quede en el 8 de marzo. Siempre existe un 9, 10, septiembre, octubre, noviembre, enero, para ayudar a otras mujeres, para hacer un mundo más seguro. Y las que están en posiciones de poder,
las que son hoy senadoras, las que son diputadas, la propia presidenta, las propias gobernadoras, tenemos la responsabilidad de crear leyes y crear condiciones seguras, porque finalmente, si no fuera por nuestras abuelas, nuestras madres, esta generación que acabo de mencionar intermedia, no hubiera llegado una presidenta a México. Entonces, creo que hemos hecho un gran trabajo, creo que hay muchas mujeres y ahora sí, si la sororidad y el trabajo en conjunto que debemos de hacer tiene que verse reflejado, el momento es en el 2025 hacia adelante. Y quiero decirle a todas las mujeres que no se rajan, que las admiro, a las amigas que me han enseñado tanto, que las quiero mucho, que las admiro y que la lucha sigue, pero la lucha sigue no en violencia. Como dice mi conciencia, violencia genera más violencia. Hagamos la lucha en reflexión y en acción. Muchísimas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este programa se lo dedico a todas estas mujeres maravillosas. Les mando un beso. Conciencia, gracias como siempre por estar presente y que estarás más presente en los programas. Y pues bueno, nada más despídete, Conciencia, y vámonos. Pues muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas los que sean. Como bien comentas, Liz, cuídense mucho, las queremos vivas a todas. Y seguras y trabajando por las mujeres. Muchas gracias. Y bueno. Espero que el 8 de marzo de este año y los que sigan sean con resultados favorables para todas las mujeres, pero también en un mundo equitativo e igualitario para los hombres. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Gracias, conciencia, y es todo por hoy. Bye. Denos like.